Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA. Gracias por acompañarnos, José Manuel. Andrina, mil gracias por la invitación. Es muy importante hablar sobre el tema económico, que desde hace rato ya se viene anunciando como uno de los puntos más críticos de la situación social que vive nuestro país. Tenemos 2 años de hiperinflación, este es el 6º año de recesión económica. Las noticias en materia económica no suelen ser muy alentadoras. Sueño con el día con que puedas venir al estudio y demos otras noticias al país, pero quisiera que habláramos acerca de lo que está pasando hoy. Yo creo que uno de los aspectos que se nota como una de las preocupaciones más grandes de lo que sucede en el contexto político y social es qué va a pasar con el abastecimiento de los productos y la hiperinflación que está atacando a todos los venezolanos y que incluso ya está afectando a las transacciones que se hagan en moneda extranjera, porque a veces tú calculas un precio en $1, al día siguiente es otro. ¿Qué es lo que está pasando que no se entiende? Andrina, yo también sueño con ese día en el que podemos dar buenas noticias en materia económica, pero como tú bien planteabas, este es el 6º año, el 2019, consecutivo de recesión, el 2º año consecutivo de hiperinflación y la escasez está empeorando. Está empeorando por múltiples factores, entre ellos porque la producción sigue cayendo. Entre el 2014 y el 2018 se perdió la mitad del Producto Interno Bruto, la mitad de producción de bienes y servicios. Y claro, hay una torta que se reduce la mitad y tienes menos bienes para asignar, distribuir en la población. Y de ahí el desabastecimiento junto a las restricciones en dólares para importar. Entonces, eso es lo que está pasando. Inclusive las medidas anunciadas por el Tesoro de los Estados Unidos agravan el problema. Porque el impacto, cuando decide los Estados Unidos embargar, congelar los ingresos petroleros en un fideicomiso en los Estados Unidos, estamos hablando de que la pérdida para el gobierno venezolano puede ser entre 11 y 12 mil millones de dólares este año solamente por petróleo vendido y no cobrado, y eso es equivalente a las importaciones del año pasado. Es decir, en esencia no vas a tener dólares para importar insumos, repuestos, bienes finales, pero no vas a tener dólares para poder hacer frente a tus acreencias internacionales de deuda y vas a continuar incurriendo en default o cesación de pagos. Se ha hablado muchas veces acerca de la necesidad de dolarizar la economía, que de manera implícita, de alguna forma, los venezolanos lo estamos viviendo, porque cuando vas a comprar cualquier producto o servicio, ya las tarifas están expresadas en dólares. Pero hay una distorsión importante de las últimas semanas que ha hecho que el dólar oficial esté por encima del dólar paralelo. ¿Esto es una medida efectiva para acabar con el dólar paralelo o cuál puede ser el impacto en corto y mediano plazo? Sí, recordemos que DICOM es el tipo de cambio oficial, es una decisión del Banco Central, del Ejecutivo, y ellos decidieron que el tipo de cambio oficial esté por encima del cambio paralelo. En mi opinión, eso es un grave error. Lo que estás es inyectando presión sobre el nivel de precios porque está generando un tipo de cambio que es una decisión del Ejecutivo que es mucho más alto que el mercado negro. Eso es rarísimo ver en una economía donde el mercado oficial es superior al mercado negro. Eso es una inconsistencia terrible en política económica. Y lo que creo que va a pasar inevitablemente es que el paralelo va a seguir devaluándose, va a superar nuevamente al oficial y eso va a hacer mayor presión al nivel de precios de la economía. Porque al final el tipo de cambio, el oficial o paralelo, los dos están abiertamente apreciados, muy baratos, y es inevitable que se devalúen en el tiempo y generen presiones inflacionarias muy fuertes para el año 2019. Por eso es que en el 2019 se proyecta una inflación muy superior a la del 2018. ¿Cuál sería la cifra estimada de hiperinflación? Porque no se habla de inflación. El rango está entre 10 millones % y el más radical hasta 23 millones %. Entonces, estamos hablando de niveles de inflación nunca antes vistos en América Latina, solo comparables con algunas economías africanas, como Zimbabue, que en el 2008 tuvo 23 millones %. Es decir, la inflación de este año es muy superior a la del año pasado. Es decir, nos estamos autodestruyendo como sociedad, Andrina. Tenemos que parar esto, tenemos que llegar a un acuerdo mínimo político, a un acuerdo social político e instrumentar un programa de estabilización para recuperar crecimiento, control de la inflación y abastecimiento en la economía. José Manuel, el hecho de que esa hiperinflación también impacte a las transacciones que se hacen en dólares,
¿Cómo se puede interpretar? Y si alguna de las soluciones que se pueden plantear en este caso sea dolarizar la economía en Venezuela. Tal vez esa sea una respuesta. Sí, esa era tu pregunta original. Yo creo que esa es una opción y creo que, nos guste o no, la economía se está dolarizando de facto, porque cada vez hay más transacciones que los agentes económicos han decidido se lleven a cabo en dólares. El caso de Zimbabue no decidió dolarizar. Fue una decisión autónoma de los agentes económicos que comenzaron a hacer transacciones en dólares al perder la confianza en su moneda nacional. En Venezuela puede estar ocurriendo lo mismo porque cada vez tú vas a comprar algo, a pagar algo y te piden una cantidad en dólares. Yo todavía sigo pensando que el esquema chileno, el esquema peruano, preservando tu propia moneda, la autonomía de tu Banco Central y coordinando política fiscal y monetaria, es un mejor arreglo que la dolarización, porque entre ellos te da posibilidad de jugar de manera contracíclica en contra del ciclo económico y le da mayor autonomía a la política económica. Pero una cosa es lo que puede pensar un economista o un gobierno, otra cosa es lo que los agentes económicos terminan haciendo ante la pulverización del valor de la moneda. El tema es que la moneda, el bolívar soberano, ha sido pulverizado. Una de las tesis que siempre has mantenido a lo largo de todas las entrevistas que te he hecho durante todos estos años ha sido el auxilio financiero a través de acudir al Fondo Monetario Internacional. En el contexto político y social de hoy, ¿es posible acudir a un mercado internacional para un auxilio financiero? Eso es una pregunta clave, Andrina, y yo te lo agradezco porque creo que es uno de los puntos neurálgicos. Ante la inestabilidad política e institucional, ante la confrontación entre gobierno y oposición, ante las medidas que está tomando la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa y parte de América Latina contra Venezuela, se hace imposible buscar ayuda financiera internacional. Y Venezuela requiere de ayuda financiera internacional desesperadamente para poder implementar exitosamente un programa de estabilización. Tenemos que parar esa confrontación y llegar a un mínimo de acuerdos políticos, gobierno y oposición. El gobierno tiene que aceptar que las cosas van muy mal, que la economía ha llegado a un colapso, ha llegado a la quiebra y juntos tenemos que ponernos de acuerdo para estabilizar políticamente el país, llegar a un acuerdo y buscar ayuda financiera internacional que sea una de las patas claves dentro de un programa de estabilización que tiene que instrumentar Venezuela. En virtud de lo que ha sucedido con el tema de la ayuda humanitaria, donde existe una negativa del Ejecutivo Nacional de aceptar esta ayuda, ¿piensas que puede existir esa posibilidad de acudir a un mercado internacional para un auxilio financiero? Yo creo que lo de la ayuda financiera, lo de la ayuda humanitaria, sin lugar a duda, Venezuela tiene que aceptarlo. De acuerdo a data oficial, el 87% de la población, o de estudios muy serios como en COVID, el 87% de la población vive bajo la línea de pobreza, no tiene el ingreso para acceder a los alimentos y medicinas necesarios. En ese contexto, tú tienes que aceptar ayuda humanitaria para ayudar a sobrevivir a la mayoría de los venezolanos y a transitar este desierto. Pero eso es diferente, esa ayuda humanitaria es diferente a conseguir volúmenes de crédito que pueden estar entre 50, 60, 70 mil millones de dólares para rescatar la economía, para fortalecer reservas internacionales y para llevar a cabo un programa de subsidios directos focalizados al 50 o 60% de la población. En este momento no están dadas las condiciones para conseguir esos recursos. Con la realidad de Venezuela hoy siendo todavía un país monorrentista y de dependencia exclusiva del petróleo, ¿cuál pudiera ser la realidad en los mercados internacionales? ¿A qué se enfrenta Venezuela en los próximos días? Bueno, es muy claro, tienes unas decisiones del Tesoro norteamericano donde se congelan los recursos que ingresan por petróleo. Yo hablaba que pueden ser entre 11 y 12 mil millones dado el nivel de exportaciones petroleras a los Estados Unidos, pero además se prohíbe a empresas norteamericanas y a ciudadanos norteamericanos dentro de la jurisdicción norteamericana hacer operaciones con PDVSA. Eso evidentemente genera tensiones y presiones adicionales en una economía que ya va muy mal y lo que hace es agravar la situación económica. Lo que vamos a ver en próximas semanas es una agudización del ciclo recesivo, una agudización lamentablemente del desabastecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, de gasolina. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. El país que más exporta hacia Venezuela bienes y servicios es Estados Unidos. Y si no tienes relaciones con ellos, entonces va a empeorar tu abastecimiento. Pero además tu fuente fundamental de ingresos, que es el petróleo, que es el 96% de tus exportaciones, va a estar congelada en un fideicomiso hasta que tú no llames a elecciones y puedas tener un presidente interino o un nuevo presidente que pueda recibir esos recursos y hacer uso de esos recursos para alimentos o medicinas. Se habla mucho de la necesidad de llegar a acuerdos y negociaciones. Es impredecible lo que pueda suceder en Venezuela en los próximos días, pero lo que sí está claro es que en algún momento se tendrán que sentar a negociar. En materia económica, ¿cuáles deberían ser los principales argumentos que se deben esgrimir para tratar de adelantar un programa de recuperación económica del país? Lo primero es llegar a un mínimo de acuerdo social y
y político. Yo creo que hay que hacer justicia, pero se hace justicia, pero después se negocia. Y tu gobierno y oposición tienen que sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo para salvar a Venezuela y salvar a la mayoría de los venezolanos que están sufriendo mucho con esta terrible crisis, que es la crisis más aguda que vive Venezuela en su historia y que ha vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 50 años. Ni siquiera lo que vivió Nicaragua, Bolivia o Argentina durante las hiperinflaciones es similar en términos de contracción o inflación a lo de Venezuela. Y una vez se llegue a ese acuerdo político y social mínimo, tienes que instrumentar un programa de estabilización donde varias de las patas claves son el desmontaje del control de cambio, la búsqueda de ayuda financiera internacional, la eliminación de una parte importante de los controles de precios, la reestructuración, reinvención de la industria petrolera que está produciendo hoy un tercio de lo que producía en el 98, que es la fuente principal de financiamiento, y necesitamos tecnología y capitales que nos ayuden a extraer ese oro negro y convertirlo en riqueza. Y además tienes que ir a un proceso de negociación, cosa que el gobierno actual no tiene ninguna capacidad de renegociación de la deuda externa para hacer viables los pagos, porque estás en default, tienes más de 10.000 millones de dólares en deuda vencida y no pagada de la República y PDVSA. Es decir, todo eso tiene que ser parte de un programa integral, pero requiere previamente un acuerdo político entre oposición y gobierno. ¿Cuáles son las medidas que se deberían instrumentar en lo cotidiano para el ciudadano de a pie para salir adelante o hacerle frente a esta situación que imposibilita que muchos tengan acceso a los alimentos, a la medicina, a lo cotidiano? ¿Qué se debería hacer? Bueno, las familias, lo que sabemos de siempre, las familias tienen que protegerse en este momento de inestabilidad macroeconómica. Y sí, definitivamente no pueden tener dinero o bolívares excesivos porque ese dinero se está evaporando. Venezuela es el único país en el mundo en hiperinflación. Tienen que buscar activos que preserven su valor en el tiempo. Ese dinero hay que invertirlo en alimentos, en medicinas, en activos, en un carrito, en un apartamento, en una nevera, pero activos que preserven su valor en el tiempo porque el dinero simplemente se está evaporando. Ya sabes tú que los billetes de 2 y de 10, los nuevos, ya prácticamente no los acepta nadie porque ha perdido el dinero su capacidad de preservar valor en el tiempo. Entonces la gente se está aferrando a moneda extranjera o activos para preservar su valor. Conclusión, hay que buscar activos que preserven su valor en el tiempo porque los bolívares no lo están haciendo. Puente, el impacto de la migración en lo económico y el esquema de remesas que estaba planteado como una de las expectativas de robustecer la economía local. El tema migratorio tiene una parte muy negativa y presenta una oportunidad. Un grupo de colegas en Princeton y en Perú, y yo, Magali Sánchez, Iván de la Vega y yo hemos estado trabajando el tema, y creemos que en estos 20 años, y particularmente en los últimos 5 años, ha habido un flujo migratorio gigantesco, que nosotros cuantificamos alrededor de los 4 o 4.1 millones. Es un número difícil de predecir o de cuantificar, no hay una cifra exacta, porque ahí parte de la migración se da por los caminos verdes, pero calculamos que pueden ser cerca de 4 millones. La continuidad de la crisis en el 2019 puede hacer que al menos 1 millón o 2 millones más, sobre todo de jóvenes con cierta calificación técnica, opten por irse. Y eso tiene un costo tremendo porque estás perdiendo tu capital humano. Y aunque suene cliché, el capital humano de una sociedad es el capital más importante de una sociedad. Pero ahí tiene también una oportunidad. Esos venezolanos en el exterior, igual que pasó con los migrantes salvadoreños, mexicanos, están enviando dinero a Venezuela y eso puede ser muy útil para la reconstrucción venezolana. Lo que pasó en Portugal, en España, en Italia, que los migrantes fueron claves en la reconstrucción de esos países. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir los dramas, los problemas, en oportunidades. Y en algún momento hacer lo que hizo Uruguay con Pepe Mujica, de llevar a cabo una política nacional de recaptación de ese capital humano que se fue, porque es muy importante para reconstruir el país. Me encantó esa frase, convertir los dramas en oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA. Gracias, como siempre, por ser tan pedagógico. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Sandrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.